Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las bases farmacológicas de la terapia con cannabis para la epilepsia. El grupo está conformado por Natalia Montoya, Steven Valencia y quien les habla, Sara Olier. En esta exposición vamos a abarcar primeramente unas generalidades sobre qué es la epilepsia, bases farmacológicas del consumo de cannabis en la epilepsia, estudios clínicos y experimentales del cannabis en la epilepsia y las conclusiones de los estudios realizados en el artículo. El artículo Las bases farmacológicas para la terapia de la epilepsia con cannabis fue extraído de The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics y fue publicado en el año 2016. La epilepsia es una enfermedad crónica que consta de una hiperexcitabilidad neuronal que se origina por defectos en las redes neuronales del cerebro que conducen a convulsiones recurrentes. Es decir, que un paciente que tenga epilepsia va a tener una red neuronal sobreexcitada e hipersincrónica que va a involucrar tanto estructuras corticales como subcorticales. Entre la etiología se encuentra primeramente accidente cerebrovascular, infecciones como meningitis, sida o encefalitis, convulsiones prolongadas, anormalidad en el cableado neuronal y desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Para la clasificación de la epilepsia encontramos ataques parciales que ocurren solamente en un hemisferio, ataques generalizados que ocurren en ambos hemisferios, las primarias que son idiopáticas y las secundarias que son adquiridas por patologías como neurotoxicidad, trauma, anorexia, tumores o abstinencia a drogas. Los fármacos antiepilépticos van a dar un control sintomático de la epilepsia, van a tener una eficacia en 2/3 de los pacientes que consumen estos fármacos, pero no van a dar solución total a la patología. Aparte de esto, es un tratamiento totalmente invasivo, no hay un control efectivo de sus efectos y en las epilepsias resistentes se van a tener que incorporar otros fármacos, tanto epilépticos como no antiepilépticos. Esto puede causar que aumente los efectos no deseados, aparte de que hay datos limitados sobre la relación dosis-respuesta que puede aumentar estos efectos secundarios no deseados. Por esto se buscan otras alternativas de tratamiento que sí puedan dar una solución a esta patología. Sabemos que el cannabis es el tratamiento potencial para las epilepsias que no responden al tratamiento convencional, que son alrededor del 30%. El cannabis está compuesto por dos sustancias, el THC y el CBD. El THC es el componente psicoactivo principal de la marihuana, mientras que el CBD es el principal componente no psicoactivo. Los mecanismos de acción aún son desconocidos, pero se sabe que el CBD tiene un importante efecto anticonvulsivante y una baja afinidad por los receptores canábicos CB1 y CB2. Las bases farmacológicas del consumo de cannabis en la epilepsia. Primeramente, el cannabis se encuentra en un contexto erróneo, ya que las personas no piensan que el cannabis pueda tener un efecto terapéutico, ya que se relaciona como una droga de abuso. Aparte de esto, va a lograr una alteración en el sistema endocannabinoide y de esta forma va a ejercer su actividad terapéutica. Cuenta con otros compuestos que pueden lograr otros efectos diferentes a los que se quiere lograr. No hay una especificidad en la enfermedad, es decir, el cannabis se usa para muchas cosas, pero no se usa específicamente para la epilepsia. Aparte hay datos limitados sobre su uso y como dije anteriormente puede causar efectos secundarios no deseados. El sistema endocannabinoide está compuesto de sustancias derivadas de ácidos grasos que son neuromoduladores, inmunológicos y cardiovasculares. En estos se encuentran la anandamida, la virodamina, el N-araquidonildopamina, más conocido como NADA, y el 2-araquidonilglicerol. Entre las funciones encontramos la emoción, la memoria, el comportamiento, el dolor, modula la liberación de neurotransmisores como GABA y glutamato, la regulación de la percepción del dolor, funciones hepáticas como la regulación energética, el aumento de la absorción de glucosa y de grasa, funciones gastrointestinales como aumento del hambre y con esto conduce el aumento de la ingesta de alimentos y funciones cardiovasculares como lo son regular la presión arterial y causar una vasodilatación. Aparte de esto, el sistema endocannabinoide va a estar compuesto
por receptores CB1 y CB2. Los CB1 van a estar presentes en cerebro, pulmones, sistema vascular, músculos, tracto gastrointestinal y órganos reproductivos. Esto se puede asociar con las funciones ya dichas. El receptor CB2 se encuentra en vaso, hueso y piel, y simultáneamente CB1 y CB2 se encuentran en sistema inmune, hígado, médula ósea y páncreas. Cabe resaltar que estos receptores están acoplados a proteína G y vinculados con GI. Entonces, la función como tal del cannabis va a estar ligada a estos receptores. La función sináptica del sistema endocannabinoide y del cannabis se va a basar en una liberación desde la neurona postsináptica. Como podemos ver en la imagen, los neurotransmisores normalmente se liberan por vesículas sinápticas, pero el sistema endocannabinoide se va a liberar a partir de la membrana de la neurona como respuesta a estímulos, y esto va a activar la neurona presináptica inhibiendo la liberación de los neurotransmisores. Es decir, que el cannabis va a actuar directamente sobre la neurona presináptica, esto con la función de modular los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios y así poder lograr su efecto directo en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Como en la epilepsia hay disparos continuos de potenciales de acción, al inhibir estos neurotransmisores excitatorios o al aumentar los neurotransmisores inhibitorios, voy a lograr controlar estos disparos de potenciales y así ejercer un efecto antiepiléptico. El D9-tetrahidrocannabidol, más conocido como THC, es el compuesto más abundante del cannabis y es el responsable de los efectos psicoactivos que incluyen alteración de la cognición y de la sensación. Es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, tiene una actividad anticonvulsiva, pero esto no se ha validado totalmente. Lo que sucede es que en el artículo nombran que se ha visto una efectividad en convulsiones recurrentes, pero esto no significa que tenga una actividad totalmente anticonvulsiva. Y tiene unos efectos limitantes porque como el THC es el causante de los efectos psicoactivos, obviamente va a tener efectos secundarios. El cannabidiol es un importante fitocannabinoide encontrado en el cannabis. Se puede decir que representa aproximadamente el 40% del extracto de la planta. Se ha demostrado que el cannabidiol es un componente que no tiene psicoactividad, por ende, tiene un mejor y más potente efecto terapéutico para la epilepsia en comparación con el tetrahidrocannabinol. Por otra parte, se ha mencionado que el cannabidiol tiene, además de actividad anticonvulsivante, actividad antiinflamatoria, antitumoral y antioxidante. A pesar de que tiene baja afinidad por los receptores CB1 y CB2, se ha demostrado que a dosis más altas el cannabidiol puede ejercer antagonismo indirecto en CB1. Esto quiere decir que tiene efecto como bloqueador de los agonistas de los cannabinoides por medio del receptor CB1, lo que se traduce en que el cannabidiol va a inhibir la disminución de la liberación del receptor GABA, lo que va a hacer que éste aumente su concentración y funcione como un neurotransmisor inhibitorio, mandando señales inhibitorias a la célula postsináptica, reduciendo las crisis epilépticas causadas por la hiperexcitabilidad neuronal. También el cannabidiol puede unirse a receptores valinoide TRBP1. Estos receptores son canales catiónicos y como lo mencionamos anteriormente, ya que el cannabidiol tiene actividad antagonista en el receptor CB1, lo que conlleva el aumento del neurotransmisor GABA, se dice que este aumento podría modular la entrada de calcio intracelular a la neurona a través del receptor vaniloide TBRP1. Esta es otra explicación más para comprender la disminución de la hiperexcitabilidad neuronal.
La cannabidiolina es un análogo del cannabidiol y también tiene efectos anticonvulsivos demostrados en los animales. Aunque no se tiene suficiente información y estudios sobre su mecanismo de acción, se piensa que la cannabidiolina actúa a través de los receptores CB2. Los receptores cannabinoides son los encargados de unirse al ligando específico y generar una acción determinada. Los receptores cannabinoides se expresan ampliamente en el sistema nervioso central, en mayor cantidad en las células piramidales liberadoras de glutamato. También los podemos encontrar en los ganglios basales, el cerebelo, la médula espinal, el hipocampo y la amígdala. Los receptores CB1 se encuentran en las terminales axónicas cerca de los sitios de liberación de la neurona presináptica. Los cannabinoides liberados por una neurona despolarizada se unen a los receptores CB1 de cualquier neurona presináptica, ya sea glutamatérgica o GABAérgica, resultando en la disminución respectiva, bien sea de la liberación de glutamato o de GABA. Esta es la principal función de los receptores CB1. Se ha demostrado que según la dosis de los cannabinoides se inhibe la excitación dada por la liberación de glutamato o la inhibición dada por la liberación de GABA. Según estudios, se ha comprobado que los receptores CB1 de la columna vertebral son los responsables de los efectos analgésicos de los cannabinoides. También existen los receptores cannabinoides CB2. Estos se encuentran en tejidos periféricos, principalmente en el sistema inmune, en células como linfocitos B, linfocitos T, monocitos y macrófagos. En el cerebro, los receptores CB2 están en la microglía. Agonistas específicos de CB2 son sugeridos como posibles objetivos terapéuticos para el tratamiento de la inflamación y el dolor, especialmente el dolor neuropático. Fue inicialmente en China donde se empezó a usar el cannabis como tratamiento para el dolor reumático, el reumatismo y las convulsiones. A principios del siglo XX se originó el movimiento de prohibición americana, la cual prohibió la marihuana, el opio y la cocaína. El cannabis estuvo disponible sin receta hasta 1941. En 1970 se dio origen a la Ley de 1970, conocido como la Ley de Sustancia Controlada, que clasificó el cannabis como anexo tipo 1 y de esta forma prohibía su uso y distribución. Posteriormente a esto, las pruebas e investigaciones relacionadas al cannabis se vieron reducidas. La FDA aún no aprueba el uso de cannabis, sin embargo en Estados Unidos ya hay 23 estados que permiten su uso terapéutico, mientras que otros 4 estados ya tienen legalizado el uso recreativo. Estos estados son Alaska, Colorado, Oregon y Washington. Como tal, la FDA ha aprobado 2 cannabinoides para tratar las náuseas y el vómito generados por la quimioterapia. Estos cannabinoides son el Marinol y el Sesamet. Actualmente la farmacéutica GW produce un spray a base de marihuana llamado Sativex. Este combina el THC y el CBD para tratar el dolor neuropático causado por la esclerosis múltiple. Actualmente existen 2 medicamentos en periodo de prueba a base de CBD, que son el Epidolex y el Real Oil, que sirven para tratar la epilepsia refractaria de trastornos como el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut. Al administrar CBD en animales se encontró un efecto anticonvulsivo en las siguientes situaciones: electrochoque máximo, penicilina, implantación de cobalto, prueba de umbral de metrazol subcutáneo, convulsiones androgénicas y pentylentetrazol y 6 Hz. En roedores, el efecto del CBD en la prueba de barra de rotor generó un menor deterioro muscular y neurológico, además de ser bien tolerado por el roedor. Pero al combinarse con otros medicamentos antiepilépticos,
se generó un efecto antagonista del CBD y una adicción a este. En unos estudios experimentales se encontró que el CBD y el THC en roedores genera efectos anticonvulsivos. La anandamida es un cannabinoide endógeno y este genera un efecto anticonvulsivo. Los antagonistas de los receptores de cannabinoides generan delirios de persecución. Los receptores CB1 están vinculados a la actividad anticonvulsiva del THC. A pesar de esto, los mecanismos exactos aún son poco claros o desconocidos. El WIN55212, también conocido como agonista receptor CB1, tiene un efecto similar al THC cuando se administra junto a dosis bajas de etosuximida, fenobarbitol, valproato, carbamazepina, fenitoína y diazepam, produciendo así mejoras en los efectos anticonvulsivos en los roedores y a la vez disminuyen los efectos secundarios de estos medicamentos. El araquinodil 2-cloroetilamida produce un efecto anticonvulsivo cuando se administra en dosis bajas de naltrexina y fenobarbital, pero aunque aumenta el efecto anticonvulsivo de fenobarbital, no logra disminuir los efectos adversos de este. También se encontró que los humanos tienen mayor proporción de receptores cannabinoides tipo 1 en el sistema límbico y en la corteza cerebral que los roedores, mientras que los humanos tienen una menor expresión de CB1 en el cerebelo comparado con los roedores, y es por esto que la función motora está más comprometida en los roedores que en los humanos cuando se administran los cannabinoides. Estudios clínicos. En estas diapositivas encontramos un resumen de los estudios revisados por el artículo, organizados en cuadros, donde evidenciamos principalmente los autores, el enfoque de estudio, la población estudiada, detalles del estudio, los resultados y los efectos adversos encontrados. Se tienen revisiones de investigaciones desde el año 1949 hasta el 2015. La mayoría de resultados arrojaron que los pacientes experimentaron una reducción en sus ataques de epilepsia bastante considerable, y asimismo los efectos adversos más reportados fueron somnolencia, fatiga, sedación, irritabilidad, cambios de apetito, diarrea y pérdida de peso, o en algunos casos no se reportaron efectos adversos. Todo esto utilizando medicamentos como el Epidiolex, aceites como el Real Oil, entre otros productos a base de cannabinoides como el THC y el CBD. Uno de estos estudios reportó que 2 de 4 pacientes tratados con CBD quedaron libres de ataques durante 12 semanas, pero no se reportaron beneficios o se hicieron claros los efectos del tratamiento. Dos estudios reportaron que pacientes quedaron libres de ataques al ser tratados con marihuana medicinal o extractos suyos. Existe un caso muy interesante de una niña llamada Charlotte en Colorado, con síndrome de Dravet grave. Inició con dosis bajas mediante vía sublingual de extracto de cannabis y experimentó una reducción en las convulsiones mayor al 90% en el tercer mes de tratamiento. Es de allí donde se origina la cepa de marihuana conocida como Charlotte's Web. Esta tiene una relación de 16:1 entre CBD y THC. GW Pharmaceutics realizó un estudio donde se encontró resultados de eficacia y seguridad en pacientes tratados con Epidiolex. Hay que recordar que el Epidiolex está conformado en su mayoría en un 97% por CBD y menos del 3% por THC. Tomó el Epidiolex en un régimen diario durante 12 semanas. En este estudio, 58 pacientes que habían sufrido diferentes tipos de epilepsia resistentes, incluido el síndrome de Dravet,
resistentes al tratamiento notaron una reducción del 43% en sus ataques, y los principales efectos secundarios reportados fueron fatiga, somnolencia, diarrea y cambios en el apetito. Según la investigación y los estudios clínicos, se puede concluir entonces lo siguiente. Los cannabinoides se usan para tratar una variedad de condiciones del sistema nervioso, resultando beneficiosos en este caso para las epilepsias. Los cannabinoides ejercen una protección parcial en pacientes con formas raras de epilepsia, como el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. En muchos ensayos clínicos, el cannabis fue administrado en conjunto con el paciente previamente medicado. Algunos de los pacientes pudieron bajar la dosis del medicamento y otros pudieron detener la dosis por completo sin aumento de las convulsiones. El objetivo principal de los cannabinoides es el sistema endocannabinoide, que participa en la regulación de neurotransmisores y otras funciones periféricas a través de sus receptores CB. En medio de docenas de compuestos cannabinoides encontrados en el cannabis, hasta ahora hay dos compuestos que han sido investigados que tienen actividad anticonvulsivante. Entre ellos está el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. El tetrahidrocannabinol es un potente antiepiléptico tanto en animales como en humanos. Sin embargo, la tasa relativamente alta de tolerancia y las propiedades psicoactivas que éste posee hace que disminuya su potencial terapéutico. Se ha comprobado que el cannabidiol tiene actividad anticonvulsiva y efectos antiinflamatorios, aunque tiene una baja afinidad por los receptores CB1 y CB2, lo que hace que su mecanismo de acción no esté del todo comprobado y quizá involucre sistemas más complejos. Hay posibles efectos secundarios del consumo de cannabis, que incluyen efectos psiquiátricos, del sueño y deficiencias cognitivas. Por lo tanto, el consumo de marihuana no siempre se considera una opción terapéutica adecuada. A pesar de los beneficios de la marihuana medicinal como terapia potencial para la epilepsia, no se discute la necesidad de una investigación científica en cannabinoides para probar o refutar su seguridad y eficacia para la terapia de la epilepsia. Gracias.